Hola, mi nombre es Juan Carlos Yepes Viñé y este es mi proyecto de ciudadanía mundial, el cual consiste en dar mi perspectiva acerca de lo que significa ser un ciudadano en la actualidad y cómo es que este término se ha ido adaptando conforme a las épocas que han pasado. Pues dependiendo mucho de la época se puede considerar al ciudadano a algo distinto. Pero primero que nada tenemos que comenzar por qué significa ser ciudadano. Según la Real Academia Española, una persona considerada como un miembro activo del Estado, titular de derechos políticos y a su vez a sus leyes, es un concepto sociopolítico y legal cuyo significado es variable, usado desde tiempos antiguos a lo largo de la historia, no siempre de la misma manera. Pero, ¿cuál es la historia del término? Según Aristóteles, a menudo se discute sobre el ciudadano, y en efecto no todos están de acuerdo sobre quién es ciudadano. El que es ciudadano en una democracia con frecuencia no es ciudadano en una oligarquía. Además, según Aristóteles, la mujer tampoco era ciudadano, ni durante la niñez, ni en la edad adulta, ni soltera, ni casada. Se define como ciudadano a aquel miembro de la sociedad libre de varias familias que comparte derechos con esta sociedad y se beneficia de sus franquicias. Los romanos tenían muchas similitudes con el concepto de ciudadano de los griegos. Su pequeña y variante reside en quienes merecían ser ciudadanos, pues para los romanos estos eran aquellos que habitaban en las civitas. ¿Qué es una civita? Es una ciudad en un sentido amplio, de un padre y de una madre que fueron ciudadanos, los cuales se le otorgaban derechos de los mismos esclavos que podían conseguir su libertad y volverse ciudadanos. Sin embargo, la ciudadanía romana podía perder principalmente por tres motivos: porque un hombre libre cae en esclavitud, porque el ciudadano cambia de cávitas o de comunidad y por ser extranjero. Entonces podemos definir la ciudadanía como la condición que se otorga al ciudadano por ser miembro de una comunidad organizada. Si la ciudadanía es algo que se remite a un proceso histórico, siempre vamos a estar hablando de una construcción de ciudadanía y de que también hay una reconstrucción constante de esa ciudadanía. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que a lo largo también de la historia ha habido cambios sociales de la Edad Moderna que justamente propiciaron una nueva visión de lo que significaba el individuo. Fue así como la transformación cultural se fue dando hasta poder llegar a una visión más amplia acerca de lo que pensábamos y una nueva forma de pensar para la humanidad. Ahora, segundo punto, los cambios sociales en la Edad Moderna que propiciaron una visión del individuo. La Edad Moderna es esa época en la que la madera le sustituyen a las piedras, se forjan los cimientos del mundo de hoy y sus personajes fueron quienes impusieron los pilares de la política, de los órdenes políticos, del saber, de la filosofía y una manera de encontrarse con el hombre en el mundo. Es entonces cuando se consolida la conciencia individual. Pero ¿esto qué es lo que implica? Entre otras cosas va abriéndose la idea al camino de que se premie el mérito personal por encima del nacimiento. Algo que está implícito en el Quijote cuando se defiende de que uno no es por donde nace, sino por lo que hace. Pero desafortunadamente, la historia no se aprecia como se debe. Debemos actualizar algunos de sus valores. La celebración del Quijote puede servirnos para ello, sobre todo porque muchos de los que surgieron siguen siendo frágiles y les ha costado mucho camino el abrirse paso. Tenemos que ser cuidadosos para conservarlos. Desde entonces viene la fuerza de la Ilustración, los grandes teóricos, el Estado moderno, un intento por equilibrar la individualidad, el concepto de atreverse a saber, incluso de comportamientos que cambian en el orden sentimental, porque es cuando surge la idea de que puede haber matrimonio por amor y no por conveniencia. Pero resulta que a lo largo de todo este tiempo hubo varios conflictos sociales que propiciaron la división de todas las personas que no podían coexistir en un mismo ambiente. Entonces, generaron muchas disputas y problemas entre los distintos grupos sociales existentes en esa época. Es ahí cuando los cambios sociales de la Edad Moderna propiciaron una nueva visión para el individuo. Desafortunadamente, hasta nuestros días hay conflictos sociales. El término de conflicto social se refiere a la forma del conflicto generalizado entre grupos sociales relevantes que constituyen una sociedad. Variantes de la concepción del conflicto social dependen sobre asunciones más generales y básicas sobre la sociedad o la naturaleza humana. Para versiones más moderadas del conflicto, este no solo existe, sino que tiene un papel compartido con la cooperación para establecer una estabilidad o cohesión social. Por ejemplo, las costumbres. Estas visiones nos permiten percepciones funcionalistas y estructuralistas, construir teorías del conflicto que conciben tanto el específico mismo como otras instituciones negativas, como poseyendo un rol social en la manutención y evolución de ella. Pero hay casos en que el conflicto es propiamente controlado, por ejemplo, las negociaciones, que se transforman en una fuente de innovación y evolución cultural. Llegando a la multiculturalidad e interculturalidad. Pero, ¿qué son estos términos? ¿Qué es la multiculturalidad? La multiculturalidad es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico o social. Abarca desde las diferencias entre
las que se enmarcan la cultura, ya sea religiosa, lingüística, racial, étnica o de género. La multiculturalidad en un principio se reconoce como la diversidad cultural que existe entre todos los ámbitos y promueve el derecho a la diversidad. Según la sociología y antropología cultural, la multiculturalidad es la constatación que coexisten varias culturas en un mismo espacio geográfico o social, pero no implica necesariamente que exista una influencia o intercambio importante entre ellas. Por ello, la multiculturalidad puede verse como la formación de comunidades aisladas, como por ejemplo los barrios italianos, chinos, los palestinos, que existen en algunas de las grandes ciudades sin o con poco contacto con la comunidad local. Mientras que la multiculturalidad está ligada a la interculturalidad. La multiculturalidad y la interculturalidad son conceptos ligados entre sí. La multiculturalidad predica la diversidad cultural incluyendo la interculturalidad. La interculturalidad se refiere específicamente a la interacción e intercambios entre estos diferentes grupos y comunidades, mientras que sus características son promover el respeto y la tolerancia por las diferencias, desterrar prejuicios y estereotipos asociados, generar una convivencia armoniosa y crear intercambios entre los diferentes grupos, la cual es muy común verse en una cultura globalizada como la actual, por lo cual terminan creando un pensamiento negativo en la juventud actual que induce valores que no nos permiten crear nuestra propia identidad nacional. Es por eso que la influencia de los medios de comunicación debe verse como un factor problemático en la construcción de identidad nacional de algún país. A pesar de la globalización, se presenta como unificador de las economías, mercados, fronteras, entre otros. Aún así, en la realidad existe la discriminación social. Gracias a la multiculturalidad e interculturalidad, se lograron muchos avances respecto con las negociaciones que se habían realizado anteriormente para causar pautas que beneficiaran a ambos grupos, y también nos ayudó bastante en lo que es el mundo civilizado actual, en el cómo podemos identificar lo que es la globalización. La globalización resulta ser un fenómeno histórico circunstancial al capitalismo, mientras que el neoliberal es un proyecto político impulsado por agentes sociales, ideólogos, intelectuales y dirigentes políticos con una identidad precisa, pertenecientes o al servicio de las clases sociales propietarias del capital de las diversas formas. Pero, gracias a la globalización, se lograría dar con un fenómeno llamado lo que nosotros consideramos como una identidad nacional o una identidad global. Pero, ¿a qué se refiere cada uno de estos términos? La identidad nacional es un proceso histórico y geográfico el cual está sujeto al cambio. Una nación con identidad nacional es aquella que sigue conservando sus características como las costumbres, el idioma y la organización social. El proceso de la globalización es un factor que afecta a la construcción de la identidad nacional, ya que los medios de comunicación, como lo son la televisión y la internet, son los responsables de promover ciertos estereotipos no adecuados, ya que se promueve el consumismo y las prácticas egoístas que afectan de forma negativa a la identidad de la gente y de las naciones. Por último, ¿qué significa como... Ay, mierda. Pero ahora, ¿qué significa para mí ser ciudadano? Ser ciudadano para mí significa como pertenecer a un tipo de grupo social o cultural, una misma nación. Todo eso podría unirse y podrías formar parte de ello, formando alguna especie de identidad nacional con un registro que te ayude a identificarte como ciudadano, pero también tendrías que participar en las normas, en el cumplimiento de las leyes, y todo eso sirve para no solo ser un ciudadano, sino para poder tener por lo menos un país. Es lo mínimo requerido para poder. Todo este tipo de factores externos son lo que nos ayuda para formar una sociedad y poder ser ciudadanos de esta.